Fue en el gobierno de Vicente Fox, del 2000 al 2006, donde la educación superior intercultural tomó un auge que no se había visto. Se le empezó a tomar más en cuenta. Su finalidad era aminorar las desigualdades sociales y establecer relaciones interétnicas de igualdad del Estado y la relación de la sociedad mestiza con los indígenas. En años anteriores a ese gobierno, el Estado mexicano mantuvo amplios aparatos y estructuras burocráticas encargadas de la educación primaria, entre ellos, por ejemplo, la Dirección General de Educación Indígena, el DGI, y la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe. Estos organismos, en coordinación con el Instituto Nacional Indigenista, el INI, y sus diversas prácticas de control social comunitario, operaron en diversas regiones indígenas del país. En el gobierno de Fox, expresan Sandoval y Guerra, la política indigenista incursionó en el campo educativo superior con las universidades denominadas interculturales, así como también con el cierre del INI, máxima expresión del indigenismo mexicano en los años 50, la apertura de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la creación del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. Toda esta nueva política de creación de instituciones, organismos y estructuras político-burocráticas se generaron dentro del contexto de la creciente lucha de los pueblos indígenas de México y de manera particular del ascendente movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En otras palabras, fueron respuestas obligadas que el Estado dio a los problemas de los pueblos indígenas en México, a sus movilizaciones, presiones, reivindicaciones y demandas. Esta respuesta obedece más bien al proceso etnofágico del capitalismo tardío, en el que el Estado se ha dado cuenta de que la fetichización y la manipulación de la diversidad pueden alinearse con los objetivos del liberalismo, tal como lo comentan Díaz y Polanco, por ejemplo. Con esta información podemos darnos cuenta cómo la política indigenista en México ha operado y sobre todo evolucionado a partir de un cambio en los conceptos, pasando de la denominada educación bicultural bilingüe a una educación intercultural. Hablemos un poco ahora de los antecedentes. Durante la segunda mitad del siglo XX surgieron en todo el mundo múltiples movimientos sociales que se autodenominaron globalifóbicos o en contra de la globalización económica. Derivado de estos, dice Hernández, se generaron movimientos culturales de reivindicación, en su mayoría pueblos indígenas latinoamericanos, que apelaban al reconocimiento de sus derechos colectivos, autonomía, identidad y a una participación más justa en la economía y las políticas implementadas por los Estados-nación. Como réplica a estos procesos, se potencializó el análisis sobre la diversidad cultural, principalmente en países del norte de América, caracterizados por su creciente aceleración en las relaciones interculturales, movimientos migratorios, surgiendo así una escuela multiculturalista. Hola a todas y todos, muchas gracias por visitarme y tomarse un momento para platicar. Mi nombre es Jesús Méndez y el día de hoy estaremos platicando sobre la multiculturalidad en la educación en México desde una perspectiva histórico, educativa y cultural. Como siempre, el tiempo nunca es suficiente para abarcarlo todo, pero intentaremos dar nociones generales para después, por su parte, ustedes, ojalá que puedan profundizar mucho más en el tema presentado. Recuerda que Aistesis es un espacio de iniciación encaminado principalmente para alumnos e interesados en saber de los temas aquí presentados. Así que, sin más preámbulos, regálanos un like, suscríbete y vámonos para allá. Aistesis, arte, cultura y educación. De acuerdo con Hernández, el multiculturalismo, como ideología contemporánea, busca dar respuesta a las problemáticas generadas por la diversidad cultural en los estados nacionales. Sin embargo, en México no ha sido este su enfoque primordial, pues al parecer se ha establecido como un neoindigenismo con tintes conservadores cuyos orígenes se remontan al siglo XVI. Las primeras manifestaciones del indigenismo en México se remontan precisamente a este siglo, al siglo XVI, con los frailes de las órdenes mendicantes que llegaron a la Nueva España con el propósito de evangelizar a los indios. Estas pretendieron la salvación de los indígenas a través de la conversión al catolicismo, basado en el aprendizaje de sus lenguas y en un diálogo intercultural.
Igualmente cuestionaron la dominación española sobre estos pueblos y defendieron el mantenimiento de formas como la República de Indios, en la cual los lugares poblados por indígenas debían ser respetados en sus gobiernos tradicionales para mantener así la pureza e inocencia de estas comunidades, pues concebían al indígena como un ser bueno y alejado del pecado. Entre sus representantes principales destacaron, por ejemplo, Francisco de Vitoria, Fray Alonso de la Veracruz y Fray Bartolomé de las Casas. Para inicios del siglo XIX emerge un nuevo papel indigenista, el criollo, independentista que, en aras de representar una identidad diferente a la peninsular, empieza a arraigarse a una idea de que la Nueva España es una patria para los nacidos en América, criollos, indígenas y mestizos, y no para los europeos, dice Hernández. Un siglo después, el indigenismo generado en la posrevolución buscó declarar el pasado indígena como forjador de la patria. Personajes como Manuel Gamio y Guillermo Bonfil Batalla plasmaron las ideas en la construcción del nacionalismo mexicano del siglo XX. Estos principios, basados en la exaltación de los grandes imperios prehispánicos como el maya y el mexica, se establecieron en dichas culturas como la esencia madre de todos los mexicanos. Estas ideas fueron difundidas a través de la educación pública. También en este siglo se construyó el Museo Nacional de Antropología con el afán de mostrar la grandeza de los pueblos originarios de México, siempre con intenciones de mostrar lo autóctono a un pueblo extranjero. A diferencia del indigenismo, de acuerdo con Hernández, la visión del multiculturalismo no surge como una defensa a lo indígena, sino lo reconoce como un elemento más de la complejidad cultural que existe en los estados nacionales modernos. En Occidente, y principalmente en el mundo anglosajón, dicho concepto nace a partir de una apertura de mercados mundiales y el establecimiento de relaciones comerciales y culturales por encima de las naciones. Sin duda alguna, la educación ha sido la base esencial de toda la sociedad, de ahí su sentido social. Por ello, históricamente, cada gobernante de nuestro país aquí en México ha enfatizado la educación según sus perspectivas, como había sucedido con los presidentes anteriores, aunque con sus propias características y matices. Se busca que la educación fuese el medio para aliviar los problemas sociales, sobre todo de los grupos más desprotegidos. De 1920 a 1934, de acuerdo con Montes de Oca, se implantaron varias corrientes pedagógicas con tintes o antecedentes socialistas, pero tuvo mayor presencia con la llegada del general Lázaro Cárdenas al gobierno de Michoacán entre 1928 y 1932, cuando en sus pretensiones por combatir el analfabetismo, repartir la tierra y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas, realizó una cruzada educativa por todo Michoacán, como nunca antes se había hecho hasta entonces. Durante ese tiempo, el papel de la educación y de los maestros rurales, aparte de enseñar a leer, a escribir y las operaciones matemáticas elementales, consistía en organizar en comités agrarios a los campesinos para orientarlos a solicitar la tierra o participar en campañas para desaparecer el fanatismo religioso. La educación socialista en Michoacán, aquí desde donde estamos haciendo este proyecto en donde yo vivo, intentaba a través de la alfabetización indígena de niños, jóvenes y adultos vincular a la escuela con una formación de una sociedad igualitaria. Se trataba de construir una sociedad única mexicana. De algún modo había una gran preocupación por la educación del indígena y por su integración a la sociedad mexicana. Por eso el idioma jugaba un papel sumamente importante para los logros que se proponían. En el mes de julio de 1939, dice Montes de Oca, se instala el proyecto Tarasco en Michoacán, concretamente en la comunidad de Paracho. Este proyecto ensayó una nueva forma de educación bilingüe que proporcionaría los conocimientos básicos para la incorporación de los indígenas a la vida nacional. Las primeras actividades del proyecto Tarasco consistieron en el diseño de un alfabeto para el programa Purépecha. Eran cartillas ilustradas con sílabas, cuentos, temas sobre agricultura, alimentación e higiene, es decir, se realizó material de interés especialmente para los indios. Ya establecido el proyecto Tarasco, se realizó el primer curso con una duración de un mes, cuyo objetivo fue el de formar a los maestros nativos alfabetizadores. Fue verdaderamente sorprendente ver reflejados los resultados en los alfabetizados. Eran jóvenes egresados de la Escuela Normal de aquí de Morelia, del Internado Indígena de Morelia, de la Escuela Hijos del Ejército de Pátzcuaro y del Internado Indígena de Erongarícuaro. El proyecto Tarasco tuvo un gran impacto en la sociedad indígena de Michoacán en el sentido cultural, porque la población encontraba sus propias raíces con una nueva perspectiva de vida civilizada.
El proyecto de unidad nacional realmente se originó en el gobierno del general Lázaro Cárdenas, pero tomó fuerza y se consolidó durante los gobiernos de los presidentes Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines. Todos estos bajo la dinámica de la industrialización y el incremento de la población del país. Entre los principales antecedentes de este proyecto educativo se encuentran los siguientes. 1. Eliminar la influencia del expresidente Plutarco Elías Calles entre 1924 y 1928. 2. Promover la federación de la educación específicamente en el aspecto laboral a través de la unificación de gremios magisteriales, salarios y condiciones de trabajo. 3. Establecer las bases de la infraestructura para la industrialización del país apoyado en el sector público, social y privado. Por otro lado, Manuel Ávila Camacho gobernó de 1940 a 1946. Fue un general, militar de carrera y recibió el mote de Presidente Caballero por la cortesía en su trato. A pesar de ser militar, separa el ejército de la vida política. Antes de su mandato, el partido PRN cambió sus siglas a PRM, Partido de la Revolución Mexicana. Lázaro Cárdenas, a través de este partido, postuló a Ávila Camacho, quien fue declarado vencedor en unas elecciones muy discutibles que lo llevaron a la silla presidencial. El candidato opositor fue Juan Andreu Almazán, perteneciente al grupo obregonista, quien protestó y calificó las elecciones como fraudulentas. Algo común aquí, pero posteriormente lo aceptó, o como diría Medina, lo obligaron a hacerlo. En esta época destaca en el ámbito educativo la labor alfabetizadora del secretario de Educación Jaime Torres Bodet, quien creó comisiones de planes y programas de estudio, libros de texto y construcción de escuelas, organizó el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, retomó la obra de difusión editorial de José Vasconcelos, promovió la reforma de la segunda enseñanza e impulsó la educación técnica y el mejoramiento de la educación no formal. Vaya trabajo. Además, reformó el artículo 3 constitucional en 1946, eliminando el principio de educación socialista y lo sustituyó por los principios de educación humanista, integral, laica, nacionalista y democrática, orientada hacia el respeto a la dignidad de la persona humana, la supresión de las distinciones y privilegios, la integración familiar, la independencia política y la solidaridad internacional. Su proyecto fue gradualmente inclinándose hacia nuevas prioridades de la educación urbana para apoyar la educación del país, relegando gradualmente a un segundo término la educación rural. Por otra parte, Manuel Gualvida, entre 1946 y 1952, secretario de Educación durante el gobierno de Miguel Alemán, continuó el proyecto educativo de unidad nacional. Entre sus más destacadas estrategias se encuentran estas: promover la escuela rural por excelencia, retomar la campaña de alfabetización de Torres Bodet hasta cubrir el mayor porcentaje posible de mexicanos que supieran leer y escribir, construir más escuelas, aumentar el número de profesores capacitados, editar más libros y ponerlos al alcance de todos, promover la enseñanza técnica para la industrialización del país, establecer más escuelas de agricultura, promover la cultura técnica o superior, crear el Instituto de Bellas Artes para estimular la creación artística y ayudar en su difusión. En resumen, el proyecto de unidad nacional impulsó la educación urbana, pero no todo ayudó del todo a resolver los problemas de la educación rural e indígena y de los sectores marginados urbanos. La evaluación de la educación pública mexicana tiene que considerarse el lastre que representa cada sexenio presidencial. Cada ejecutivo en turno, según Vázquez, se empeña en darle sello propio a la política educativa. Desde hace décadas se ha impuesto la nefasta tradición de cambiar las prácticas educativas cada 6 años, sin un estudio que lo justifique, lo que impide que los esfuerzos sean sostenidos. Desde los años 60 tenemos reformas educativas, una tras otra, aunque solo en 3 momentos hubo cambios sustanciales. El plan de 11 años, entre 1959 y 1964, la reforma educativa de 1970 a 1976 y la modernización educativa del periodo salinista. El plan de 11 años quiso enfrentar los problemas causados por la explosión demográfica, quiso prever las necesidades que anunciaban las proyecciones de crecimiento de población con una planeación que procurara preparar aulas, maestros y materiales para enfrentarla.
Se construyeron aulas de emergencia y la capacitación de personal se realizó de manera intensa. Además, se instituyó el libro de texto gratuito en la escuela primaria. Esta expansión de la educación vino acompañada de una baja en la calidad de todos los sectores. Al mismo tiempo, la expansión espectacular del conocimiento requería cambios educativos. Por eso, la reforma de los años 70, que se hizo ley en el 74, promovía un cambio de métodos de enseñanza, desplazaba el memorístico y pretendía preparar a los niños para un proceso permanente de aprendizaje. Según Vázquez, se quería entrenarlos para investigar, procesar la información y responder a problemas variados. Los conocimientos transmitidos en la educación elemental se agruparon en dos lenguajes, español y matemáticas, y en dos ciencias, sociales y naturales. Enseñar por áreas significó un cambio fundamental en las concepciones y prácticas pedagógicas tradicionales. Muchas gracias a todos por haberme acompañado hasta este momento de la plática. Espero y haya sido de su agrado. El día de hoy hablamos un poco acerca de la historia educativa en México desde la perspectiva de la multiculturalidad y lo indígena en la propia educación mexicana, sus fuentes y sus situaciones. No olviden regalarnos un like, suscribirse y por supuesto dar clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de temas nuevos, así como cuando estemos transmitiendo en vivo. Mi nombre, como ya saben, es Jesús Méndez. Saludos y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto. Hay tesis, arte, cultura y educación.